Muchas gracias Belén por esa introducción. Y hoy vamos a hablar de un tema que suscita muchas preguntas, sobre todo para quienes están iniciando en este mundo de los sistemas integrados de gestión. Eh, Además que es muy importante, ¿vale? Para mí particularmente es determinante para iniciar en forma un proyecto de integración, porque prácticamente de este punto se empiezan a tomar decisiones que decantan en evidencias ya más concretas, como pueden ser, por ejemplo, la política, los objetivos, la definición de roles y responsabilidades, la caracterización de procesos, ¿vale? Y además tiene otro componente importante que tiene que ver con la gestión de los recursos necesarios para poder implementar el sistema de gestión. Em, Prácticamente, yo no sé si podamos denominarlo así, pero yo diría que para poder elaborar un alcance del sistema de gestión tiene algo de arte, ¿no? Tiene algo de poder esquematizar o describir todo lo que hace una organización en un texto, ¿vale? Y que esto sea claro para todas las partes interesadas, porque hay que recordar que cuando uno redacta el alcance, este va luego a ser utilizado, por ejemplo, por los organismos de certificación para emitir certificados, para los organismos gubernamentales, para los controles, para los clientes, para poder aprobar cualquier solicitud o cualquier requerimiento de la certificación de tu sistema de gestión. Entonces, tiene algo de arte poder transmitir en una frase o en un conjunto de frases, como vamos a ver el día de hoy, lo que es el alcance de un sistema integrado de gestión. ¿Vale? Y en cuanto a los procesos, pues también es un reto importante porque si bien el apartado 4.4 de la norma ISO 9001-2015 tiene muy claro cuáles son los procesos o te describe cómo se conforman los procesos de la organización, está claro que para medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, que son las dos integraciones o las dos disciplinas que estaríamos integrando a calidad en los ejercicios prácticos de hoy, está claro que terminan siendo eh, poco ilustrativos en materia de cómo se conforman esos procesos. Si bien los menciona con mucha claridad, por ejemplo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos, establecimiento de controles, el proceso de gestión de emergencia, el proceso de aspectos de impacto ambientales en el caso de gestión medioambiental, está muy claro. Lo que no está muy claro dentro de cada una de esas normas es cómo se confeccionan esos procesos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver una orientación muy interesante que tiene la PAS 99 y pues esperamos que sea de su agrado el contenido que estaremos compartiendo el día de hoy. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Bien, el título de este webinar es Definición de un alcance y gestión de procesos de un sistema integrado de gestión, según la PAS 99. Recordemos que la PAS 99 es una norma emitida por el Instituto Británico de Normalización y que nos brinda orientación sobre la implementación de sistemas de gestión. Bien, esta mañana estuve compartiendo en LinkedIn la definición que tiene la IAF MD11 sobre sistemas integrados de gestión, y es que ya la IAF está emitiendo guías para hacer auditorías de sistemas integrados de gestión, ¿vale? Esto pues es una buena noticia. De hecho, en el caso de la Escuela Europea de Excelencia, en el Club Alumni ya compartimos esa guía y en los próximos días vamos a estar compartiendo en las redes sociales cómo se puede asimilar esta guía para la auditoría externa de sistemas integrados de gestión y que,
bueno, nos da un poco de orientación sobre la tendencia que tienen las organizaciones de estar integrando sus sistemas de gestión, ¿vale? Así que muy atentos con esta publicación tanto del lado de la IAF como del lado de la Escuela Europea de Excelencia, que vamos a estar dándole mucha difusión. Bien. Em, ya entrando en materia de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a completar el punto 4 de la PAS 99. Hay que recordar que la PAS 99, si bien no es una norma ISO, es una influencia importante para la ISO. De hecho, la PAS 99 es del año 2012, el mismo año en el que se publica la primera estructura de alto nivel. ¿Bien? De hecho, este es un dato muy interesante, el hecho de que las normas de sistemas de gestión que salen en la ISO normalmente tienen un antecedente en una norma británica. El BSI es un organismo que termina siendo una influencia importante para la ISO. Entonces, el conocer estos documentos da una ventaja importante. Y nosotros desde Cantán, pues lo que queremos es divulgar la existencia de estos instrumentos para ayudarlos a ustedes en su sistema de gestión y por supuesto dejar disponible nuestra herramienta para que podamos utilizarla para lo que es la transformación digital. ¿Vale? Acá aprendemos sobre sistemas integrados de gestión y además de la transformación digital de esos sistemas integrados de gestión, la cual es una evolución necesaria para los sistemas de gestión, tomando en cuenta que nosotros en Cantán ya estamos trabajando sobre la utilización de inteligencia artificial para apoyar a los sistemas de gestión. Es decir, que dentro del sistema ya tenemos ahora un asistente de inteligencia artificial que te va a ayudar a actividades muy específicas, como por ejemplo eh, el análisis de causa raíz dentro de una no conformidad, elaborar un plan de auditoría para el caso de los auditores internos, ayudar a determinar los factores que se van a utilizar en el contexto, como lo vimos la semana pasada, que era un poco una ayuda de un experto en el caso de lo que estaba confeccionando yo como consultor, pero en este caso Cantán nos va a ayudar a que estos datos los podamos extraer desde el mismo sistema, ¿vale? Ayer tuve la bondad el privilegio de ver las primeras pruebas y están muy bien. Estamos haciendo los últimos ajustes para mostrarlo. De hecho, esperamos en los próximos casos prácticos estar mostrando lo que haya sobre los sistemas integrados de gestión en Cantam, ¿vale? Ya utilizando inteligencia artificial. Además, tengo que decirlo, prácticamente todo el contenido que vamos a ver hoy del caso práctico está desarrollado por la asistencia de una inteligencia artificial, así que todo lo que estamos viendo en este evento, pues está ya utilizando y explotando estos recursos que nos da la tecnología. Y esto es gracias a que, bueno, formamos parte de una corporación que es SG Innova, en la cual pues promovemos el uso de este tipo de tecnología en los sistemas de gestión. Bien. Específicamente vamos a hablar del apartado 4.3 y 4.4 de la PAS 99, en el que se habla de la determinación del alcance de un sistema integrado de gestión y el sistema integrado de gestión en sí. A ver, el sistema de gestión integrado en sí, pues está compuesto por otros elementos más específicos que son el mapa de procesos, en donde se identifican los procesos los procesos y sus interacciones, y la caracterización de procesos, que es lo que soporta la ejecución de los mismos. Muy bien, y eso lo vamos a ver a través de un caso práctico en el que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos eventos, jueves a jueves, y allí, pues, en esta hora vamos a poder ir viendo todos los componentes de un sistema integrado de gestión, hoy concentrándonos en el alcance y en el mapa de procesos. Bien, tenemos entonces el apartado 4.3 de la PAS 99, en el cual nos habla de la determinación del alcance de un sistema integrado de gestión, ¿vale?
aquí quiero hacer una aclaratoria, es importante porque muchas personas utilizan el término sistema de gestión integrado y otros utilizan el sistema integrado de gestión, ¿vale? Si bien estamos hablando de normalización, pues hay que tomar en cuenta que estos dos términos apuntan exactamente a lo mismo. Es un conjunto de normas que tienen elementos comunes y que una organización ha decidido implementarla, mantenerla y mejorarla de forma integrada, ¿vale? También hay que tener en cuenta otra variable, que es que existen grados de integración. La integración puede ser sobre una cantidad de elementos finitos, ¿bien? Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que me dice, tu sistema está integrado. Sí, sí, mi sistema está integrado. Bien, pero ¿cuán integrado está? Puede estar solamente integrado a través de política o puede estar integrado a través de un conjunto de procesos comunes que son vitales para el sistema de gestión, ¿vale? En el caso que vamos a hablar el día de hoy, pues la integración es parcial, pero no, pero bueno, con elementos bien potentes como puede ser la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, la política, los objetivos, eh, la revisión por la dirección, varios elementos que terminan dando por una funcionalidad muy eficiente a un sistema integrado de gestión en comparación con hacerlo en paralelo, ¿vale? Que es una de las principales ventajas que tiene un sistema integrado de gestión, es ser eficientes. ¿Bien? Dice que ya en 4.3 nos dice que la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad de un sistema integrado de gestión para establecer su alcance. Muy bien. Hay que considerar que cuando estamos hablando de los límites y la aplicabilidad es establecer el marco de referencia bajo el cual vamos a estar implementando el conjunto de procesos que posteriori va a generar los resultados esperados. Bien. En este caso, cuando nosotros hablamos de ese conjunto de procesos, pues deben obedecer a una línea de prestación de servicio, de fabricación de producto o híbrida que está orientada hacia un cliente final. Esto es muy importante porque existe una falsa creencia en los sistemas de gestión que dicen, no, es que uno puede implementarlos por proceso, ¿vale? Eso es una verdad a medias, la verdad. Sí se puede implementar por procesos siempre y cuando ese grupo de procesos conforme una línea de prestación de servicios o una línea de producción que pueda percibir un cliente externo, ¿vale? Un cliente externo a ese alcance. Bien. Eventualmente una organización puede implementar un sistema de gestión, por ejemplo, en áreas corporativas que finalmente le prestan servicios internos a la corporación, pero sigue siendo un servicio percibido por una parte externa. Esos detalles lo tenemos que tener muy claro porque finalmente cuando uno define el alcance, la redacción tiene que dar cuenta de un servicio o un producto o un conjunto de productos y servicios que se entregan a partes externas. Bien. También nos dice que al determinar el alcance, la organización debe considerar las cuestiones internas y externas que dice en 4.1 y los requisitos mencionados en 4.2. Es decir, los requisitos establecidos en el contexto y los requisitos que nos suministran las partes interesadas pertinentes. Sobre el contexto y la parte interesada pertinente, vimos un caso práctico la semana pasada. Los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube esos casos para que lo puedan seguir. Quienes entraron a los casos prácticos, pues hoy vamos a darle continuidad. Muy bien. Y aprovecho la cuña también, en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar los casos prácticos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información que fueron temporadas pasadas. Así que van a poder ver allí, hasta ahora hemos subido alrededor de 7 por 7, 49 por 360 horas más o menos de contenido que les va a servir para fortalecer tanto lo que son los conocimientos en sistemas de gestión como en transformación digital. Muy bien. Luego nos dice que la norma nos dice que la organización debe determinar qué
cubrirá el sistema integrado de gestión con respecto a las disciplinas específicas y sus requisitos y los límites de operación. Muy bien, aquí pues básicamente lo que nos dice la PAS 99 es que tenemos que contar con una lista de las normas que van a ser implementadas, ¿vale? Para el caso práctico de hoy, vamos a hablar de 9001, 14001 y 45001 porque son las normas más populares y además es la integración más común. Pero podemos encontrar integraciones diferentes. Por ejemplo, a mí me ha correspondido trabajar con organizaciones que tienen integraciones de 91441, perdón, 91445, además 27001, 20001, 50001 y 55001, ¿vale? Y eso es perfectamente viable. Bien, también acá que quiero hacer esa aclaratoria. Hoy vine con muchas aclaratorias porque es muy importante tenerlo presente. Hay veces que dicen, yo implementé un sistema trinorma, ¿vale? Cuando dicen sistema trinorma, pues se entiende que estamos hablando de las normas más tradicionales, que son 9, 14 y 45, pero puede haber sistemas, entre comillas, trinormas, ¿vale? Que no tengan esas normas tradicionales. Por ejemplo, puedo tener 27001, 20001 y 50001, ¿vale? Son tres normas integradas, pero no son las tradicionales. Entonces, bueno, ahí hay que prestar mucha atención de qué es lo que se está integrando y dentro del alcance decirlo. Bueno, estamos integrando 9001, 14001, 45001 o en su defecto, si no lo queremos decir por el número de la norma, es el sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Acá pues dice que se recomienda que el alcance, aquí fíjense que esta norma no tiene las mismas pautas que suelen regir las normas ISO porque es una norma una norma británica. En este caso se recomienda que el alcance del sistema integrado de gestión refleje el alcance del sistema de gestión que tiene los requisitos más amplios de simplicidad a nivel operativo. Por ejemplo, ISO 9001 puede limitar el alcance, mientras que estas limitaciones normalmente no son aplicables en la ISO 14001 o en la ISO 45001. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en ISO 9001 podemos tener limitaciones en su aplicabilidad. Por ejemplo, hay organizaciones que suelen tener una no aplicabilidad de lo que es diseño y desarrollo. Es quizás la no aplicabilidad más común. También hay una no aplicabilidad en cuanto a lo que es la validación de los productos y servicios. Hay organizaciones que todos sus productos se pueden verificar por medio de evaluaciones previas a la entrega y por lo tanto no requieren validaciones. Bien, esas dos son las más comunes. ¿Vale? Yo en algunos foros he encontrado que se ha discutido si se quiere excluir, por ejemplo, em, las postventas, lo que son las actividades posteriores a las ventas. Eso es muy relativo, eventualmente podría ser, pero hay que revisar mucho los requisitos legales y reglamentarios y el alcance en sí del sistema de gestión, ¿vale? Pero eventualmente se podría. Las actividades posteriores a la entrega podía ser parte de esa declaración de no aplicabilidad que la permite la ISO 9001, pero tomen en cuenta que eso no lo permite el resto de las normas. Bien, el resto de las normas tienen que aplicarlo por completo, ¿vale? Digo yo, en todo el sistema, en toda esa línea de prestación de servicios que hablábamos hace un momento. Luego está lo que es la determinación del alcance del sistema integrado de gestión. Dicen quienes utilicen el enfoque basado en procesos pueden encontrarla útil la información generada en los procesos e interacciones requeridas en el apartado 4.4 de la norma ISO 9001-2015. Bien. Allí pues nos encontramos con que la 9001-2015 en 4.4, en el apartado 4.4, nos está dando siempre un conjunto de requisitos que si se cumplen,
pues estamos implementando un enfoque a proceso, ¿vale? Esas características no las tiene ni la 14001, ni la 45001, ni la 50.001, ni la 27.001, ninguna otra que no sea la 9.001, ¿vale? Así que esa recomendación es muy válida y es importante que la tomemos en cuenta. Hoy vamos a ver cómo lo hacemos, por ejemplo, para un proceso de administración de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. De todo lo que hemos visto hasta ahora, si me están escuchando y pueden levantar ahora la pantalla, creo que va a ser de mucha utilidad. Siempre me han preguntado, oye, ¿hay alguna técnica para escribir un alcance de un sistema integrado de gestión? Como les dije al principio de esta presentación, tiene un componente medio artístico en el sentido de la capacidad que tengamos de comunicar en ese alcance, pero también tiene evidentemente un enfoque metodológico. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, específicamente en esta pantalla, es cómo se puede aplicar esa metodología para que siempre nos queden bien los alcances. Esto sobre todo para quienes tengan eh, eh, el deber de estar implementando en varias partes, como pueden ser consultores y como también pueden ser personas que trabajen para una organización que tenga que implementar sistemas integrados de gestión en diferentes países o en diferentes empresas de la corporación donde trabajan. Es decir, quienes tengamos que estar haciendo esto con mucha frecuencia y va a ser de mucha utilidad. Muy bien. Primero que nada, las disciplinas que lo componen. Es importante que lo mencionamos. Hablamos de calidad, medio ambiente, seguridad, y si es diferente, pues tenemos otro alcance. Por ejemplo, fuera 9, 27 y 45, entonces sería calidad, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, hay que mencionarla. Bien sea por el nombre de la disciplina o por el número de la norma o combinación de ellos. Luego está el alcance por disciplina, ¿vale? Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la descripción del alcance va a depender para qué está hecho ese sistema de gestión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de calidad, suele empezar por diseño y desarrollo de servicios para ta. En el caso de medio ambiente es la protección de los recursos o los aspectos ambientales relacionados con, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, es la protección de las personas relacionadas con las actividades y en el caso específico de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, hay que mencionar la ubicación física donde opera la organización. Eso es muy importante. Cuando estamos hablando de la ubicación física, estamos hablando del perímetro físico que tiene la organización, normalmente desarrollado o identificado por por una dirección, la dirección fiscal donde se implementa el sistema de gestión, ¿vale? Luego está lo que es la interdependencia y aquí es donde se habla del grado de integración, ¿vale? En esa interdependencia, si solamente tenemos integrado la política, va a decir lo que tenemos integrado es la política. Pero si tenemos mayores niveles de integración, pues hay que mencionarlo ahí. Ahí es donde están los elementos que interdependen en el sistema integrado de gestión. Bien. Y finalmente las exclusiones, tomando en cuenta que esas exclusiones son válidas si y solo si hay entre las normas la ISO 9001, ¿vale? Es decir, en estas disciplinas tenemos la ISO 9001. Entonces, cuando tenemos esta guía que estamos viendo ahora mismo en pantalla y le damos respuesta a cada uno de esos campos, pues en consecuencia vamos a tener un alcance de un sistema integrado de gestión. Bien. Luego, ahí cerramos 4.3, vamos a 4.4. El 4.4 implica que tenemos el sistema integrado de gestión como tal, y ese sistema integrado de gestión nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión, ¿vale? En este caso tenemos que incluir los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con este documento y los estándares del sistema de gestión específico, ¿vale? En este caso lo que nos dice es que, bueno, todo el sistema tiene que definirse desde la alta dirección y que tenemos que contar
con los procesos que nos va diciendo la misma norma, la PAS 99, y las normas específicas. En el caso de la PAS 99 no nos establece procesos específicos de integración, sino más bien que consideremos los procesos asociados a esa cláusula específica, ¿vale? En las normas, en las normas particulares, en este caso 9, 14 y 45. Bien. Dice, la intención de esta subcláusula se enfatiza que un sistema integrado de gestión es un sistema vivo y que debe mantenerse con miras a la mejora, tanto como de sistema como de rendimiento, ¿vale? O sea, la mejora vamos a hacerlo por medio de los componentes del sistema como tal o los resultados que estos van arrojando, ¿bien? Y cuando dice que es un sistema vivo es porque tenemos que tomar en cuenta que el componente del diseño del mapa de procesos, que es la evidencia que se muestra sobre el sistema integrado de gestión, es un documento que termina pasando por elaboración, revisión y aprobación. Eso es muy, muy importante porque finalmente tiene una formalidad que tenemos que cumplir y segundo que va a ir cambiando en función, por ejemplo, al logro de objetivos que tiene la norma. Bien. Dice que para cumplir con los requisitos de la organización debe, los requisitos en este caso 4.4, la organización debe identificar los procesos necesarios para la implementación, operación, mantenimiento del sistema de gestión y su aplicación en toda la organización, ¿vale? Aquí vamos a encontrar tres niveles de procesos que son los básicos, que son los de dirección, los clave y los de apoyo, y finalmente unos procesos que normalmente le llaman procesos habilitadores, que son los procesos propios de la administración de cada una de las disciplinas. Eso lo vamos a ver en la práctica con mucha facilidad, ¿vale? Determinar la secuencia y la interacción de estos procesos y la aplicabilidad para la integración de estos procesos. Bien, en este caso es que tanto en el mapa de procesos como en la caracterización de los procesos estemos incluyendo variables relacionadas con las tres disciplinas que vamos a implementar. Bueno, en el caso que estamos hablando de las tres disciplinas o las N disciplinas que se vayan a integrar y determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos sean efectivos. ¿Vale? Normalmente esos criterios y métodos están relacionados con indicadores de gestión para poder controlarlo y por medio de procedimientos, ¿sí? Información documentada a mantener que soporta cada uno de los procesos que integran el sistema integrado de gestión. Bien. Además, otras recomendaciones que trae es que se debe asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación y seguimiento de estos procesos. Cuando hablamos de los recursos, estamos hablando de recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, para que el sistema de gestión funcione adecuadamente. Esto va a depender mucho del contexto de la organización, de los recursos que tiene disponibles y los objetivos que se esté planteando. Bien, y en cuanto a lo que es la información necesaria, es la estructura documental que utilice la organización. Esto lo vamos a ver nosotros más adelante cuando estamos hablando de la gestión de la información documentada. Bien. La última recomendación de 4.4 nos dice monitorear, medir y analizar estos procesos e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua del desempeño general de la organización. Bien, en este caso, pues ya nos hace referencia a lo que es dos tipos de indicadores que vamos a encontrar dentro de estos sistemas de gestión. Están los KPI, que son los que nos permiten hacer la medición de los objetivos, es decir, los indicadores clave de desempeño, y están los indicadores de seguimiento, que son los indicadores que nos permiten determinar la eficacia que tienen determinados procesos del sistema integrado de gestión. Vamos a revisar entonces el caso práctico. Hasta la PPT anterior
estuvimos viendo lo que es los requisitos de la norma, la PAS 99, con una breve descripción. Acá vamos a hablar del caso práctico que nos va a permitir a nosotros gestionar tanto el alcance como el mapa de procesos de una organización. Dice que la empresa de soluciones tecnológicas así se llama la empresa de soluciones tecnológicas, todas en mayúsculas, ¿sí? Es una empresa de servicios de TI que ofrece una amplia gama de servicios desde el desarrollo de software hasta el soporte técnico. Bien. La empresa tiene una plantilla de 100 empleados y opera en todo el país. La empresa está considerando implementar un sistema integrado de gestión para mejorar el desempeño general. El director de la empresa ha contratado un consultor externo para que lo ayude con el proyecto. El consultor ha reunido a un equipo de empleados de la empresa para trabajar en el proyecto. El equipo está compuesto por representantes de las diferentes áreas de la empresa, incluido el departamento de calidad, el departamento de medio ambiente y el departamento de seguridad y salud en el trabajo. Bien, esto cabe destacar que es es un caso práctico, pero es una recomendación directa que debemos tomar en cuenta. Tienen que estar ahí presentes los especialistas de cada una de esas disciplinas. Bien. El equipo ha comenzado a trabajar en el proyecto analizando los requisitos de la empresa. El equipo ha identificado los siguientes requisitos. La empresa debe cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Si lo establecen así como requisitos, es porque está establecido, bien sea en los requisitos legales y reglamentarios o contractuales. Es decir, alguna organización cliente se lo pide o se lo está pidiendo para poder mantener la relación comercial. Dice, la empresa debe mejorar su eficiencia y eficacia operativa. Eso es una necesidad interna de la organización y por lo tanto el implementar ciertos estándares nos va a permitir hacer ese trabajo. Bien. La empresa debe reducir sus riesgos ambientales y de seguridad. En este caso, porque es un requisito interno y además también le permitiría manejar con mayor confianza esta organización. Dice que el equipo ha utilizado un enfoque basado en riesgo para identificar los procesos de la empresa que son relevantes para el sistema integrado de gestión. ¿Bien? El equipo ha considerado los siguientes factores al identificar los procesos. Los productos y servicios que ofrece la empresa, esto es muy importante que lo destaquemos para lo que es el alcance. Los clientes de la empresa, los proveedores de la empresa, estos son como partes interesadas, los procesos internos de la empresa que van a formar parte del mapa de procesos y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Esto va a ser parte más adelante en lo que es la determinación de los requisitos del producto o servicio y la evaluación de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, tanto en ISO 14001 como en ISO 45001. Dice que el equipo ha identificado los siguientes procesos relevantes para el sistema integrado de gestión: desarrollo de software, soporte técnico, gestión de proveedores, gestión de residuos y gestión de riesgo. ¿Vale? Estos procesos son muy relevantes de parte del equipo. De todas formas, lo que se hace normalmente es un ejercicio que puede ampliar a toda la organización, de manera que podamos tener todos los procesos necesarios para poder ejecutar este sistema de gestión. Aquí, por ejemplo, estarían faltando quién se encarga de la infraestructura, quién se encarga de las personas, de las compras, quién se encarga, por ejemplo, de la tecnología de la información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dice que el equipo ha determinado que el alcance del sistema de gestión, integrado de gestión es la totalidad de las actividades de la empresa que están relacionadas con los procesos identificados y el alcance del sistema integrado de gestión se ha documentado y está disponible para los empleados. ¿Bien? El equipo ha comenzado a trabajar con la implementación del sistema integrado de gestión, esto ya para darle respuesta a 4.4, es decir, documentó el alcance y empezó a trabajar con esta siguiente etapa. Dice que el equipo ha identificado los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión y ha determinado la secuencia y la interacción de los mismos. Esto es conformando ya un mapa de procesos y el equipo ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que los procesos sean efectivos.
El equipo ha asegurado la disponibilidad de los recursos de información para apoyar la operación de los procesos y ha comenzado a monitorear y analizar cada proceso. Bien. Dice que también se ha identificado las oportunidades de mejora y ha implementado, implementado acciones para mejorar el sistema integrado de gestión. Y también ha documentado el sistema integrado de gestión disponiendo, que está disponible para los empleados. En este caso lo vamos a utilizar todo ese alineamiento para ver cómo lo realizas desde Kantan. Recordemos que este, este caso es elaborado a través de una inteligencia artificial, la cual también nos ha dado los datos para poder cargarlo en una en la herramienta. Voy a quitar mi pantalla para cambiarme al entorno de Kantan y allí pues lo vamos a ir ejecutando. Ir a kantansoftware.com. Les recomiendo que vayan a esa página porque pueden ver los eventos que ya ocurrieron, los eventos próximos y también nos van a permitir, les va a permitir ver las ofertas de formación que tenemos y además de conocer el producto como tal. Esto es recordar que Kantan estará ayudando a una organización a implementar su sistema de gestión desde cero, independientemente del nivel de conocimiento que tengan, ¿bien? Porque está confeccionado para que apenas lo compre, lo adquieras. Apenas lo adquieras, lo pongas a utilizarlo inmediatamente. Lo que vamos a ver nosotros hoy va a ser ISO 9001, 14001 y 45001, este grupo que está acá, tomando en cuenta que también el sistema tiene cargado lo que son los procesos de la 27001. Por si tiene interés en verlo, pues lo puede analizar en el proceso, en el canal de YouTube. Muy bien. Una vez que ingresemos, vamos a ingresar por acá donde dice acceso. Hay un acceso a una prueba gratis, ¿vale? Que dura 14 días. Y si ya eres cliente, pues vamos a ya soy cliente y entraríamos a este entorno que está acá. Perdón. Este entorno que está acá, ¿vale? En ese entorno, pues podemos ver que aquí arriba está la estructura de alto nivel, lo cual nos facilita mucho saber dónde está cada una de las aplicaciones que le da respuesta a cada uno de los requisitos de la norma que vamos a analizar. El primer requisito tiene que ver con el alcance. Para ello, pues tenemos lo que es el gestor documental, el cual nos va a permitir crear el flujo de elaboración, revisión y aprobación del alcance. Muy bien. Para ello, pues tenemos aquí una carpeta que nos permite guardar la información de manera ordenada. Esa carpeta ya está bajo el enfoque proceso, incluso en el sistema tenemos las instrucciones necesarias para que lo puedas reproducir cuantos procesos lo necesites. Bien. En este caso vamos a entrar al manual, que es donde se encuentra el nivel de información, en donde se encuentra el alcance. Bien. Para poder iniciar un alcance, para poder iniciar la documentación de un alcance, lo puedes hacer desde el mismo ISO Tools y aquí le damos nuevo y entregamos la forma de cómo vamos a hacer ese documento. Puede ser desde un documento simple, que es editarlo desde ISO Tools, desde un fichero, es decir, que lo extraigo de un archivo externo o desde un enlace, si es que lo tengo, por ejemplo, en un SharePoint o en un Google Drive o demás. Bien. Vamos a hacerlo desde documento simple, ¿vale? Y en el documento simple, tenemos esta información que está acá, una información bien relevante, bien, que es precisamente la guía para los métodos que vimos el método que vimos en nuestro inicio. Bien. Entonces, aquí lo que hacemos es entrar a ese manual. Bien. Y le damos nuevo desde un documento interno simple. Bien. Y empezamos a denominarlo como alcance. Alcance del sistema integrado de gestión de soluciones TEI, que así se llama la organización. Por defecto empieza con la base 1,
por código, tiene un código por defecto. Yo voy a usar el código 3 porque ya lo hemos utilizado anteriormente. Le puedo decir que si lo vamos a transitar por un gestor documental, que es el que me va a permitir elaborar, revisar, aprobar y además actualizar cada cierto tiempo el documento, ¿bien? Y le vamos a dar los datos de esto. Voy a hacerlo desde la sede principal. Si fuese más de una sede, pues tendría que decir en qué sede. El código, pero en el cargo lo va a hacer un elaborador del documento. Fíjense que de una vez empieza a identificar quiénes tienen esos roles. Bien, los procesos, en este caso, son los procesos del negocio donde vamos a ejecutarlo. Puede ser, por ejemplo, el de planificación estratégica. Aquí están los comentarios para esa edición. Esta sería la edición 0, la edición inicial. Bien. Y comentarios de versión. Versión 0. Bien. Le damos a aceptar. A ver. Perdón. No he puesto lo más importante, que es el alcance como tal. Y el alcance pues tiene esas tres variables que están acá. Los sistemas de gestión que lo componen, entonces, si hablábamos que la organización estaba mencionando que es soluciones TI. Me traigo soluciones TI para acá y le digo soluciones TI ha implementado la ISO 14001, ISO 9001 e ISO 45001 para el alcance del sistema vamos ahora al alcance de cada sistema de gestión, ¿vale? Aquí es donde vamos a mencionar que se hace en calidad, en medio ambiente y en seguridad. Entonces, aquí en calidad sería diseño y desarrollo de servicios TI, incluyendo soporte técnico y desarrollo de software, ¿vale? Para esto lo podemos poner para empresas a nivel internacional. Tenemos también, este es para 9001, para 45001 sería la protección o la prevención de riesgos laborales del equipo de trabajo que presta los servicios, aquí, servicios TI. ¿Vale? Los copiamos, me lo traigo para acá. Bien. Y está la protección de los recursos naturales involucrados en los servicios TI. Aquí vamos a hablar de los servicios TI que vimos en el caso práctico, ¿cierto? Bien, ahí está. Luego está la interdependencia. Aquí es donde vamos a declarar la integración en sí, ¿vale? Entonces tenemos política, objetivos, procedimientos operativos, indicadores, auditoría, revisión por la dirección,
gestión de riesgos y mejora. ¿Vale? Esta mejora incluye la iniciativa de mejora y las acciones correctivas y preventivas. Perdón, bueno, acciones de mejora y las acciones correctivas. Las preventivas ya están en la gestión de riesgo. Bien, exclusiones, en este caso vamos a poner no aplican exclusiones. No excluimos ningún aspecto de la organización, de todas formas se tiene que reflejar dentro del alcance. Bien. Ya al tenerlo documentado, fíjense que ya tenemos un alcance documentado. Aquí ya es a elección. Si quieren, dejamos las secciones. Si no, pues la dejamos tal cual como está. Le damos a aceptar. Y cuando le damos a aceptar, pues él ya está generando un proceso de elaboración, ¿vale? Y luego, esto, pues yo ya luego puedo hacer alguna edición para poder completar esta fase. Y si está todo correcto, pues simplemente lo que le damos es a completar. Y le damos a un revisor de documentos la tarea de revisarlo. Esto le va a mandar un email a ese revisor de documentos y el sistema empieza a andar. En este caso, ya deja un documento, en este caso el documento de alcance del sistema integrado de gestión, este que está acá, fíjense cómo lo dejan en elaboración. ¿Bien? Tomando en cuenta que existen otros documentos que se pueden, que se pueden considerar a la hora de relacionarlo. ¿Bien? A la hora de relacionarlo, esto lo vamos a ver con más detalle cuando estemos en el episodio de documentación. Bien. Vamos a ver entonces ahora, esto ya empieza a andar, aquí ya está toda la información sobre la documentación, fíjense que lo dejo en revisión, me está diciendo que el revisor de documentos pues tiene un tiempo, en este caso va a ser el hoy mismo para poder completar la tarea. Uno puede ponerle incluso tiempos distintos, ¿vale? Si yo quiero venir y editarlo, pues él me va a mostrar el día en que lo voy a en el que lo edité realmente, en el que hice la revisión y aprobación, ¿vale? Pero esa parte de revisión y aprobación la vamos a dejar para su momento, ¿bien? Vemos ahora la segunda parte, que será la del mapa de procesos, ¿vale? El mapa de procesos, en este caso, está en el apartado 4. Vamos a ver el mapa de procesos. Y en el mapa de procesos tenemos la posibilidad dentro de Kantan, de Kantan tener varios mapas de procesos. Este mapa de procesos es de calidad, este mapa de procesos es de seguridad de la información, ¿bien? Y este mapa de procesos es un mapa de proceso integrado. Como mapa de procesos, pues fíjense que tiene el conjunto de procesos de la organización y tienen los procesos comunes y los integrados. ¿Bien? En este caso, este es el grado de integración que tiene estos procesos. Si yo quiero ver un componente relacionado con esos procesos, que son los criterios y métodos para poder controlar y mejorar esos procesos, pues lo hacemos por medio de unas caracterizaciones, las cuales están enlazadas como si estuviésemos navegando en una página web, y aquí me va a dar el nombre del proceso, el código, el objeto, el alcance. Fíjense que este proceso no tiene responsable, pues yo lo puedo editar y yo puedo generar allí a un responsable. Voy a poner mi nombre para que lo podamos utilizar posteriormente, porque al final el responsable que definamos nosotros aquí en esta ficha es al que le van a hacer las notificaciones en caso de que, por ejemplo, un indicador no cumpla con los objetivos, haya una no conformidad, eh, un riesgo se haya disparado en cuanto a los niveles de riesgo. Y bien, aquí la caracterización me va a dar el objetivo, el alcance, las entradas del proceso, las actividades necesarias para realizarlo, las salidas. Esas yo siempre las voy a poder editar. Por ejemplo, me ubico específicamente dónde están esas salidas. Aquí están los requisitos, por ejemplo, y aquí yo tengo lo que son los indicadores, y aquí está todo el desarrollo del proceso, y aquí están las salidas. Entonces, por ejemplo, el programa de SST es parte de la salida de este proceso.
Muy bien. Yo le doy aceptar y él va a registrarlo ahí como programa de SST, tomando en cuenta que eso simplemente va a ser una caracterización que luego nos va a permitir a nosotros hacer enlace con los elementos que estén relacionados. Por ejemplo, no sé, la gestión de residuos. Si es que tiene alguna de gestión de residuos, la va a mandar por allí. Formación, bien, todos estos son componentes que vamos a ver en adelante en próximas experiencias de Kantan. Lo más importante de hoy es que hemos logrado hacer una determinación del alcance y lo que son los procesos del sistema de gestión integrado, incluyendo una caracterización de procesos con todos los factores que en este influyen. Y bueno, el reto era hacerlo en 1 hora y precisamente estamos marcando 1 hora, 3 minutos del inicio de este evento. Así que muchas gracias por su atención. Me gustaría saber si hay preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto la estaremos atendiendo.